Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. Muy buenas noches a todos y todas. Cuando son las 22:04 damos inicio a un nuevo programa de Magantártica. Hoy tenemos un invitado, investigador del SECUA, don Carlos Olave. Muy buenas noches, Carlos, un gusto tenerte por acá. Muy buenas noches, gracias a ti por la invitación. Bueno, el otro día estuvimos con Carlos compartiendo una mesa de trabajo intersectorial, público-privada, de turismo, estuvimos conversando varios temas. Entonces hoy día, tal como partimos siempre, preguntarte un poco qué es lo que hace el SECUA y qué significan estas siglas para la gente que está en su casa y que no conoce esta institución. Bueno, SECUA viene de Centro de Estudio del Cuaternario. El Cuaternario es una época dentro de la área geológica, el último periodo de glaciar, digamos, donde Punta Arenas está muy vinculado, la región de Magallanes muy vinculado porque fue el último lugar donde retrocedieron los glaciares. Por lo tanto, es como una tierra del Cuaternario muy nueva. Aquí se puede estudiar mucho esos procesos. Ese primero que todo la sigla del SECUA. Siempre preguntan eso. Una consulta, ¿y qué tipo de investigadores tiene el SECUA dentro de estos estudios del Cuaternario? Nosotros dentro del Cuaternario también está la época del Holoceno, que es el momento que estamos viviendo ahora, en este periodo, ¿cierto? Entonces tenemos estudios que están muy basados en la época reciente para generar estrategias para el futuro. En un momento SECUA parte con estudiar mucho el pasado, de cómo fue el poblamiento humano, la época de glaciación, mucho de dendrocronología, mucho de estudiar el clima en la región. Y SECUA después fue un poco migrando a los problemas tanto científicos como sociales actuales, que impactan directamente en la economía regional o directamente en algún quehacer regional, en un rubro de la región. Entonces, tampoco somos muchos investigadores, finalmente de acuerdo al capital humano que tenemos, generamos esas investigaciones que van a dar respuesta tanto al turismo, a la biología marina, acuicultura o pesquerías, ese tipo de investigación realizamos. Se me quedan muchos más, pero... Y el SECUA nace en Magallanes y está compuesto por investigadores también magallánicos y de otros lugares del país, me imagino. Así es, nace en el año 2002, una política de descentralización de la ciencia en Chile. Y ya SECUA se consolida como uno de los centros, o el centro más antiguo del país. Y tenemos 16 años hoy día cumplidos. Ha habido muchos periodos de cambio en su momento, han cambiado las políticas de acuerdo a la ciencia y tecnología. En un momento fue mucho más de ciencia que diera respuesta a hipótesis científicas. Hoy día es más ciencia que dé respuesta a problemáticas, como dije anteriormente, sociales, problemáticas estructurales quizás. Y tratamos de enfrentar eso para servir directamente a la necesidad regional en este caso. Una consulta que siempre hacemos acá en el programa es también cómo se trabaja en conjunto con otras instituciones que me imagino que ven temas similares, como la Universidad de Magallanes seguramente, o como el Instituto Antártico Chileno. ¿Hay algún tipo de coordinación ahí también entre ustedes, de investigaciones conjuntas, de que los científicos compartan algunos temas y trabajen paper o estudios o ciencia aplicada? Sí, efectivamente, los investigadores trabajamos con investigadores de distintas casas de estudios, dentro de también la universidad, del INACH, y de acuerdo a la temática que cada uno tenga, la especialidad que cada uno tenga, genera estas alianzas de colaboración para cuando se hace una publicación, por ejemplo, uno participa de esa publicación, o un proyecto cuando una institución no tiene esa especialidad, uno va y colabora y trabajamos de esa manera. Con la Universidad de Magallanes fue el socio fundador, por ejemplo, del SECUA, el IFOP también es socio fundador del SECUA, el INACH participó en algún momento, trabajamos directamente con algunos colegas del INACH y de todas las entidades que podemos. Y tal como comentamos en un principio, nos encontramos en una mesa de turismo. Me gustaría saber, y es una consulta que también le hemos hecho a otros científicos, investigadores que han estado en el programa, de qué forma la ciencia puede colaborar en el turismo, en la industria turística de nuestra región. Bueno, es una muy buena pregunta porque la ciencia puede colaborar en distintos niveles, partiendo desde la diversificación del turismo, cuando las estrategias regionales o las políticas nacionales piden muchas veces que se ejecuten algunos proyectos que tiendan a diversificar el tipo de turismo que se hace en cada una de las regiones. En este caso para nosotros es un turismo prácticamente estacional. Nosotros generamos nuevas iniciativas que proyecten
al turismo en ciertos niveles. Es decir, cambiamos, tratamos de generar otros productos, entre comillas productos digo yo, que estén muy de la mano con la sustentabilidad del medio ambiente, de manera de no afectar tampoco el ecosistema y la biodiversidad general de nuestra región, que una de las principales motivos por lo cual el turista viene a esta región, no solo los paisajes, también la flora y la fauna. Perfecto. ¿Y alguna bajada que puedes hacer con ejemplos prácticos de cómo el SECO hoy día está aportando para este desarrollo de esta industria en los planos que tú nos acabas de comentar? Mira, nosotros partimos más que quiero contarte un poquito cómo llegamos al turismo, por qué llegamos a ese nivel. Nosotros partimos en el año 2002, como te dije, pero en el año 2006, 2007 nos vinculamos al tema del Parque Francisco Coloane, actual parque marino donde se visitan las ballenas jorobadas, ¿cierto? En la zona del sur de Península Brunswick, donde está Carlos III. Entonces nosotros generamos la línea base para que eso sea hoy día declarado parque nacional, parque marino Francisco Coloane, área marina costera protegida. Ese fue como la primera instancia que nosotros nos dimos cuenta que en realidad algo nos llevaba hacia el sector turístico. ¿Por qué? Porque en realidad era una de las acciones o uno de los futuros que se veía venir para esa zona era el turismo. Además de la conservación, evidentemente. En segundo lugar, adjudicamos una vez un proyecto Corfo que tiene que ver con la puesta en valor del Parque Bernardo Higgins. No sé si tú lo habrás escuchado en algún momento, hace algunos años atrás, o varios años atrás, la verdad, en 2010, 2011 aproximadamente. Y es un proyecto que está directamente relacionado al levantamiento de información para poner en valor tanto cultural como turístico. Reconociendo la cultura ancestral que hay en el sector, reconociendo su potencialidad florística, faunística, paisajística, y ya nos fuimos metiendo mucho más de cerca en temas turísticos, independientemente que cada investigador y cada persona tenga su especialidad y tome cada uno de esos estudios que hace para generar la investigación científica pertinente. Hacia el año después, 2011, 2012, ya empezamos ya directamente a trabajar en temas de la agenda turística regional que tienen que ver principalmente con la diversificación de destinos o con la sustentabilidad de los destinos turísticos. Entonces, fue un escalamiento que hicieron los investigadores de SECUA hasta el día de hoy. Y los últimos proyectos que como ejemplo que te puedo nombrar, por ejemplo, el pingüino como especie carismática que llevamos en la provincia de Magallanes, más bien en Tierra del Fuego, de una isla que tiene pingüinos y que está frente a Isla Magdalena. Estamos tratando de generar un sistema para conservar la isla como para darle un uso sustentable. No es solamente pensar en meterse a la isla y que el turista haga una visita masiva, más bien es una visita bastante acotada y considerando todas las especies presentes en el sector. También participamos como uno de los últimos ejemplos que tiene que ver un poco con por qué estamos participando en la mesa de turismo que nos conocimos, la declaratoria de zona de interés turístico de Torres del Paine, en el área de Última Esperanza. Entonces, estas dos cosas son las que nos han llevado, yo creo que estos últimos 2 o 3 años a participar muy activamente en estas mesas. Hace un par de meses atrás, también producto de los mismos proyectos, desarrollamos el primer congreso de investigadores en turismo acá en la región, donde vinieron más de 100 investigadores de distintas partes del mundo, más de 13 o 14 países. Lo desarrollamos en colaboración con INACAP y con otras entidades también de la región. Por lo tanto, por alguna razón, todo desencadenado en el turismo, entonces nos dimos cuenta de esa situación. Y una consulta también, porque tú me hablas de zona de interés turismo, este término que seguramente los televidentes van a empezar a leer mucho y escuchar mucho, ZOIT, con Z, Z-O-I-T. Si nos puedes explicar un poco qué significa que un lugar sea asignado con esta característica y qué es lo que se necesita para que un lugar sea ZOIT. ¿Por qué, por ejemplo, Torres del Paine hoy día lo es y Punta Arenas no lo es? Yeah. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos para poder cumplir con los requisitos? Bueno, para que, primero que todo, una zona de interés turística es una herramienta de gestión y de planificación que está tipificado así por el organismo, por el Ministerio de Economía, si no me equivoco, y sirve para generar planes de acción
para el desarrollo turístico en una unión público-privada. De manera que todo lo que se desarrolle en turismo tenga cierta conexión y se desarrolle de una manera equilibrada y sustentable. ¿Ya? Disculpa una consulta, ¿esto va aparejado de recursos también? Mira, anteriormente no, anteriormente estaba aparejado con una temática de priorización de recursos. No es que tenía recursos asignados por ser zona de interés turístico, o sea, es decir, declaran una zona de interés turístico y no te asignan 100 millones de pesos para que se desarrolle, sino que las herramientas o los mecanismos de recursos que hay se priorizan hacia las zonas que tienen interés turístico. En comparación con otra zona que no sea de interés turístico, si esa zona postula, por ejemplo, un proyecto, tendría una prioridad. Hoy en día entiendo que con esta nueva denominación y en este tiempo sacaron un fondo pequeño para potenciar de mejor manera la zona de interés turístico. Por lo tanto, sí está tomando ciertas medidas el Estado, el gobierno, para generar que el plan de acción se desarrolle de una manera concreta. Y en este caso, Punta Arenas, como comentábamos, ¿qué necesitaría para poder lograr esta categoría? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que tienen que tener atractivos turísticos de categoría nacional e internacional. En Torre del Paine o en Última Esperanza realmente los atractivos son conocidos, ¿no es cierto? Acá en Punta Arenas también hay atractivos, pero tienen que tener una coordinación anterior, ya sea un plan de tour, que nace a partir de un Pladeco, tiene que estar en consonancia con un Pladeco. Por lo tanto, en la zona de Última Esperanza cumplían con esos requisitos, entre comillas, que generaban esta primera base, esta línea de base, para poder establecerlo como una zona de interés turístico. También se declaró otra zona de interés turístico en Puerto Williams, zona Cabo de Horno. Por lo tanto, son dos buenas noticias para la región, la verdad. Una creación en la zona norte de la región y una creación en el lado sur de la región. Evidentemente es importante que se cree en la zona central. Aquí Punta Arenas sería muy adecuado que se genere una ZOIT, una zona de interés turístico, pero es recomendable que también tenga un plan de tour, como lo está haciendo, por ejemplo, en este momento Tierra del Fuego. Y el Pladetur también va asociado al Pladeco. Pladetur es Plan de Desarrollo Turístico y Pladeco Plan de Desarrollo Comunal. Sí. Van de la mano, son dos instrumentos que van de la mano, ¿cierto? Uno de la otra. Efectivamente, los Pladecos son uno de los primeros instrumentos de gestión que tienen las municipalidades y las comunas, y los Pladetur generalmente habitualmente salen después que salen los Pladecos. Pudiese ser también que vayan a la par, pero evidentemente la gente que participa en ambos muchas veces se va a repetir, y el tener dos instrumentos de gestión en desarrollo puede tener algunos problemas ahí de coordinación por los tiempos, etcétera. Se puede hacer, claro, es conversable y es discutible, pero tienen que tener mucha conversación entre los dos instrumentos. Entre los instrumentos de gestión de turismo, como la estrategia regional de turismo, la estrategia nacional de turismo. Para que se entienda, todos los instrumentos que tienen que ver con gestión del territorio debiesen conversar entre sí. Claro, es un encadenamiento entonces que tienen que tener todo esto para que se pueda articular de manera virtuosa. Esto tiene que sonar como una orquesta, totalmente armonioso, ¿no? Esa es la idea de los instrumentos de gestión territorial. Y el SECO entonces, tal como tú decías, aporta desde esta investigación de la flora, la fauna, el poblamiento humano y todo, para poder entonces entregar herramientas también para que esto pueda ser entregado también después dentro de los Pladetur, por ejemplo. Nosotros levantamos mucha información sobre los proyectos de, por ejemplo, desarrollo de sustentabilidad, proyectos que tengan que ver con conocimiento de la flora, con conocimiento de la fauna. Llevamos actualmente 2 proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, FIC, sobre avistamiento de seguro de pumas y sobre sustentabilidad de senderos. Esos proyectos abastecen a posteriori a proyectos, por ejemplo, como los Pladetur o la zona de interés turístico. Ahí está la información base con la que parte el turismo hacia arriba. Una vez me preguntaron ¿cuándo iniciaba el turismo? Y yo no... Muchos piensan que el turismo inicia cuando llega el primer pasajero o cuando empiezan a llegar pasajeros. Pero en realidad el turismo empieza cuando nosotros empezamos a crear los productos turísticos o estos atractivos turísticos. Cuando tú empiezas a generar antes te antecedes a lo que probablemente puede suceder después, con la llegada de muchos turistas, como está sucediendo hoy día en la región, es probable que
recurso que tú estés poniendo en el escenario sea dure mucho más tiempo y ojalá que no sufra un desgaste por este tipo de cantidad de gente que lo visita. No sé si tú compartes una frase, he escuchado mucho en los operadores turísticos el tema de que el Paine hoy día es una de nuestros principales atractivos, pero que también podemos aprender mucho de lo malas cosas, algunas malas prácticas que hicimos también en el parque, para que no se repitan, por ejemplo, en Dientes de Navarino o en Montetano, en otros lugares que son trekking habituales o las mismas pingüineras, con respecto también a la carga de la cantidad de personas que puede soportar un destino. Me imagino que eso también ustedes como SECUA lo tienen más o menos validado, y en el pingüino como especie carismática también es un tema que están viendo con la isla que está al frente de Isla Magdalena. Efectivamente, nosotros trabajamos muy de la mano con CONAF. Evidentemente se hicieron cosas o se hacen cosas de repente no muy adecuadas, pero también se hacen cosas que se han ido adaptando con el tiempo. Torres del Paine, a diferencia de Navarino, o un poco a diferencia de Navarino, sus senderos fueron creados a partir de la ganadería, o sea, traslado de animales para arriba, entre la invernada y la veranada. Por lo tanto, muchos de los senderos que están en el Paine no tenían una visión de visitación de turistas, de gente, en realidad de personas que caminaran por él, sino que eran de caballos, de animales. Por lo tanto, los senderos no fueron pensados para el turismo, fueron pensados para arreo. No todos, pero en su gran mayoría. Por lo tanto, eso, aprenderlo hoy día o saberlo hoy día, de reconocer que, por ejemplo, en Dientes de Navarino podemos generar senderos que tengan la componente humana, que no vamos a hacerlo por un lugar donde hay mucha humedad, por ejemplo, que donde hay mucha pendiente, donde hay una cierta cantidad de vegetación. Esas consideraciones se tienen en cuenta hoy en día para proponer nuevos senderos. Por ejemplo, respecto a lo que tú hablas de el Isla Contramaestre frente a Isla Magdalena, que es el monumento que se visita hoy en día, claro, también trabajamos de la mano con CONAF para también aprender de las cosas que se han hecho bien y las cosas que no se han hecho no tan bien. Nosotros lo que intentamos es generar un turismo mucho más amigable. No digo que el turista no venga a ser amigable con la especie ni con nosotros, sino que desde el punto de vista que el producto turístico o el atractivo turístico que estamos ofreciendo se pueda mantener durante el tiempo con el menor desgaste posible. Siempre va a haber un impacto, siempre. Pero la idea es minimizarlo. La sociedad necesita cierta respuesta, necesita cierta celeridad, y la ciencia intenta aportar, no es la verdad absoluta, pero intentamos aportar para que no ocurran lo que ha ocurrido otras veces en la región. Por ejemplo, cuando salió mucha gente enferma del país en algún momento por un exceso de turistas, o sea, eso fue también complejo para la región. Para evitar ese tipo de cosas, tratamos de generar esta información y ayudar a prevenir circunstancias. Dentro de la diversificación del turismo que conversamos el otro día, también estaba esta discusión o esta conversación con respecto de si estábamos preparados en algunos destinos que podrían ser, y que la gente siempre dice hay que promocionarlos, tenemos que tirar esto, pero que quizás no están las condiciones dadas todavía para poder aguantar ese flujo posible, masivo de gente que llega a un destino. ¿Cómo crees tú que tienen que ser estos procesos? Porque la gente dice, oye, pero ¿cómo no vemos el potencial que tiene Dientes de Navarino? Yo creo que todos lo hemos visto, pero quizás cuando uno ve la capacidad hotelera, la capacidad logística, la capacidad de una serie de cosas de Puerto William, tú ves de que, claro, cuánto es lo que aguanta la ciudad para que en una temporada alta, por ejemplo. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto? ¿Cómo crees que tenemos que ir trabajando esta diversificación para que sea sustentable? Mira, yo creo que pienso que tiene que ser de dos maneras. Una, considerando lógicamente la sustentabilidad de los ecosistemas. O sea, no podemos sobreexplotar lo que hoy día tenemos. Y para eso hay que conocerlo muy bien, y para eso hay que hacer manejo turístico. Un poco cambiar el concepto de carga turística a manejo turístico es importante, porque la carga va a depender de muchos factores que no necesariamente es la respuesta, la carga turística o la capacidad de carga que toda la gente habla. Nosotros tratamos de cambiar el concepto a manejo turístico, no de nosotros, sino que de la experiencia que tenemos con colegas de Islas Galápagos, donde hemos trabajado muy de la mano, donde ellos manejan el turismo de una manera distinta. Ellos manejan los grupos, dicen qué cantidad de grupo tiene que entrar a un sector, cuánto guía deben ir por grupo, y la verdad se hace mucha inversión en las zonas de uso público y se equipan muy bien. Entonces hoy día
En ese sentido, en la parte, digamos, más, la parte más que tiene que ver más directamente con el atractivo, la sustentabilidad es esencial. En términos de turismo, la parte económica, la parte social, evidentemente tiene que haber un equilibrio entre lo que sucede en las distintas partes de la región. La provincia de Última Esperanza está muy desarrollada en términos de hotelería, de restaurantes. En cambio, en la zona de Cabo de Horno, en Puerto Williams, todavía estamos un poquito al debe en ese sentido porque se necesita poner mayor ahínco en ese sector. Tierra del Fuego también, nadie niega los potenciales que tienen todas las provincias, pero es necesario hacer las inversiones, trabajar en esa zona, trabajar con los hoteleros, para que estén muy preparados para cuando venga también, o como ya se viene, la avalancha de turistas año a año. Y un poco ya para ir cerrando este primer bloque de Magantártica, una consulta súper coyuntural, y en tu visión como investigador, como científico, ¿de qué forma Magallanes se desarrolla? Porque hoy día tenemos esta batalla entre salmonicultura, no salmonicultura, minería, no minería, más ciencia, más turismo, más ganadería. Hay una serie de temas ahí que están dando. ¿Crees tú que es compatible trabajar todo esto? ¿Hacia dónde, desde tu particular visión, tiene que apuntar la región para ser y desarrollada sustentablemente? Mira, en Chile ya existen normativas para para los distintos rubros. Primero que nada, respetando la normativa. Nosotros como investigadores o como ciencia lo que hacemos es mostrar o enseñar cómo se puede cuidar de mejor manera los recursos y cómo podemos hacerlo perdurar en el tiempo. Por lo tanto, mientras los rubros que se determinen social, económica y ambientalmente estén equilibrados, la región debería apuntar a un desarrollo equilibrado. Del desarrollo sostenible incorpora tres ejes: la sustentabilidad ambiental, la económica y la social. Y muchas veces nosotros privilegiamos una de las tres, o dos, o una, y la idea es que cada una de ellas tenga un ponderador adecuado para que no haya ningún problema en ninguna de las tres. O sea, dejar de lado la social implica costo bastante alto, dejar de lado la ambiental también. Quizás la económica sería un poco la que uno debería jugar entre los dos, como el jamón del sándwich. Por ahí va yo creo el trabajo de la región. Perfecto, agradecemos la presencia hoy día, Carlos. Muchas gracias por venir a este programa Magantártica. No sé si tienes algunas palabras para el cierre que quieras comentarle a nuestros telespectadores. No, principalmente agradecer la invitación. Nosotros siempre visitamos desde el punto de vista técnico distintos lugares, contamos de nuestra experiencia, de los proyectos, pero opinar en otros temas o opinar desde otro punto de vista también es enriquecedor para nosotros. De repente no somos solo investigadores que trabajamos con números o con moléculas, también vemos el desarrollo regional como algo importante. Perfecto, cuando son las 22:27 vamos a una tanda de comerciales y ya volvemos en el segundo bloque con un invitado que viene del Instituto Chileno de Estudios Laborales a contarnos un poco sobre esto mismo, el desarrollo desde alguna de estas otras tres aristas que nos acaba de comentar nuestro invitado.